estamos analizando razones por las que murió el Mesías. ¿Listo? Eso es lo que estamos analizando, razones por las que murió el Mesías. Hay una escritura y todo esto que estamos haciendo es basado en algo que dice en la escritura, en Hechos 17:3, que nos cuenta esa parte de la porción de la escritura que dice algo así, dice, basándose en las escrituras, están hablando que Pablo les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía este Jesús que les anuncio es el Mesías. O sea que usted y yo tendríamos que tener la capacidad que tuvo él. ¿Basados en qué? En las escrituras. Usted no se puede decir basado en otra cosa que las escrituras. Es más, le cuento algo. En esa época no estaba escrito lo que usted conoce como Nuevo Testamento. Eso no estaba escrito. O sea que usted tendría que tener la capacidad de con solo lo que usted considera Viejo Testamento, usted tendría que tener la capacidad que, con eso de demostrar esto. Que era necesario que el Mesías, ¿qué? Muriera, padeciera y resucitara. Y demostrar que Él es el Mesías. No quiere decir que lo que ahora está escrito después no nos sirva, claro, y nos apoya y nos aclara un montón de cosas, pero la base de todo está también atrás. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué la muerte y resurrección del Mesías nos trae buenas noticias? Preguntamos y decimos, hay varios motivos complementarios que nos dan respuesta a esta pregunta. Identificarlos y comprenderlos te darán identidad, propósito, enriquecerán nuestra fe y nos animarán a seguirlo con convicción. No, nos animarán a seguirlo con convicción por el resto de nuestra vida. Y aquí están algunos, o lo que hemos podido resumir, de razones por las que Él murió. La primera que estamos estudiando es esta, ¿se acuerda? Una primera razón, recuperar su matrimonio con Israel. Eso parece traído de un cuento, porque no lo habíamos entendido, y usted y yo estamos metidos ahí, ¿bien? Y eso es lo que estamos estudiando. Y tenemos otras razones que vamos a ir estudiando con el paso de los meses. La otra razón la hemos titulado, otro motivo fue restablecer la hermandad entre Judá y Efraín. Otro motivo es perdonar nuestros pecados y darnos acceso al lugar santísimo, restaurar nuestra alma, cuerpo y espíritu, recuperar la autoridad cedida a Satanás, cumplir 3 de las 7 fiestas establecidas por Dios, confirmando la resurrección, convertir a Abraham en padre de multitud de naciones. Por ahora no hemos subido de ninguna de estas la escritura que ya tenemos o la información que ya tenemos no la hemos subido, solo hemos subido la de la primera que estamos estudiando para darle orden. A medida que vayamos avanzando se va subiendo. Entonces démosle clic acá, recuerde que está la página web y usted tiene acceso a eso. Démosle clic al número 1, Johncito y Diego, démosle clic aquí, eso, y entremos. Y eso es lo que estamos estudiando. Entonces ya hemos leído, ya hemos visto de qué se trata la historia y no voy a leer nuevamente hoy todo, pero sé que hay algunos nuevos y simplemente le puedo decir 2 cosas a los nuevos que no han escuchado esto. 1, que Dios en la antigüedad se casó con su pueblo. ¿Que quién es su pueblo? Israel. Y Él se casó literalmente y entró en pacto. Ustedes como ya son expertos en esto, pregunta de lo que ya hemos estudiado, le voy a hacer una pregunta capciosa más bien a todos. ¿En qué momento usted puede decir que es esposo o esposa de alguien? ¿Cuándo? Cuando se pacta un compromiso. Cuando se pacta un compromiso, ¿quién da más, quién da menos? ¿Cuándo usted puede decir, ya, yo soy esposo o esposa de esta persona? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando se recibe la bendición. ¿Quién dice otra cosa? Cuando hay un pacto de sangre. ¿Quién dice otra cosa? Cuando entramos en matrimonio. O sea, cuando usted, entonces ahí hay varias preguntas, pero lo que pudimos entender es más o menos lo siguiente. Una vez una pareja me preguntó, oiga, ¿yo por qué no puedo agarrar a mi novio o a mi novia? Me voy a una playa, los dos miramos al cielo y le decimos a Dios que en ese momento nos case y ya. ¿Cierto? Es interesante. ¿Usted por qué no hace eso? Coja a su novia o a su novia, se van a una playa solos, miran al cielo y le dicen,
Señor, cásanos. ¿Listo? Y se van y están casados. ¿Será que funciona? ¿Cierto que no? ¿Por qué no funciona así? Porque usted no lo podría hacer así, porque podría ser, ¿no? Necesita la palabra. ¿Qué necesitamos entonces para que estemos casados? Testigos, sí. Una autoridad, muy bien. Una autoridad delegada por Dios. Porque desde el día en que el primer matrimonio falló, el Señor los sacó del jardín del Edén, ¿cierto? Ellos fueron los únicos. ¿Sabía que Dios celebró un matrimonio? Dios, ese sí lo hizo el directico. Ahí no había autoridad delegada. En el jardín del Edén, ¿quién casó a Adán y a su esposa? ¿Quién los casó? El Señor directo. Dijo que los bendijo, porque el matrimonio es la bendición para hacer familia. Dice el Génesis que los bendijo, ¿cierto? Y en ese momento que los bendijo, los casó, ¿verdad? Ese matrimonio quedó cuando Dios selló ese pacto con su bendición. Pero después de que la embarraron ellos, de ahí en adelante ya Dios nunca va a hacer algo directamente. Todo está delegado ¿sobre quién? Sobre su Hijo. ¿Y su Hijo lo delegó sobre quién? Sobre su cuerpo, la iglesia, y sobre quiénes puede, y entonces dentro de su cuerpo, de su iglesia, hay autoridades espirituales a las cuales Dios llama para que ministren a su pueblo y los puedan bendecir en el nombre del Señor, y ellos son los que pueden a través de ellos ser un matrimonio. A nivel civil, ¿cómo usted se casa? Usted puede decir, ya estoy casado, no, usted tiene que ir a dónde, ante una autoridad que civil. Y esa autoridad civil, solo después de que esa autoridad civil reconoce, da fe pública, reconoce, y hay unas firmas, solo después de eso usted civilmente puede decir, usted puede llevar 20 años viviendo juntos, pero si usted no ha ido ante una autoridad que selle esto, usted no se ha casado, ¿se da cuenta? Igualmente pasa espiritualmente. Si usted no ha ido ante una autoridad espiritual que lo selle, pues usted está ahí, es igual. Entonces, en los dos sentidos hay que cumplir lo que Dios manda. Entonces, Dios los casa, y el sello del pacto, el sello, ahí sí, como usted sella, o sea, ya los casa, pero los pactos de Dios se sellan con sangre, no hay otra manera. Y todo eso lo hemos ido mirando, y efectivamente en esa época Dios se casa con su pueblo. Hay una matanza de un montón de becerros, y el pueblo recibe esa sangre, y Moisés, que era la autoridad espiritual del momento, les rocea sangre, que sería lindo acá rociarle sangre acá de becerros, imagínense aquí uno tirándoles, y ellos son rociados con sangre y todo el tema. Cuando usted llega virgen al matrimonio, hay un pacto de sangre a través de su primera relación sexual. Generalmente hay ¿qué? Generalmente hay derramamiento de sangre ahí en su primera vez, y Dios es cuando sella el pacto matrimonial, y ahí la idea es que sea hasta que la muerte lo separe, o hasta que una infidelidad se lo tire. Yo la pongo ahí porque también se lo puede tirar, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto. Entonces, Dios se casa con su pueblo, y se casó con un pueblo, o una esposa más bien, ¿fiel o infiel? Súper infiel. Súper infiel. Se parece un poquito a nosotros que somos medio infieles, ¿cierto? A Dios. Que decimos que lo amamos, pero después estamos haciendo y deshaciendo. Y él se cansó un día, y un día se separó. Así como uno ve muchas separaciones por ahí, Dios se separó, se cansó del tema, y él se separó. Después de separados, ¿qué ocurrió? Dios se separó legalmente de una de parte de su pueblo, y el otro pueblo, que fue la parte de los judíos, los del sur, usted ya sabe eso y ahorita no lo vamos a leer. Él no se separa legalmente de una parte de su pueblo, pero de otra sí. Y ya al final, la única manera legal de que el Señor pudiera volver a perdonar a su pueblo, o más bien la única manera de que una adúltera, una esposa adúltera que le ha sido infiel a su marido,
Llevaba ese lazo, esa carga del adulterio, de su mal comportamiento y su infidelidad, la llevaba a sus siguientes relaciones y la única manera de que fuera libre, ¿cuál era? ¿Usted ya lo sabe? Es que solo cuando su primer marido muriera, entonces ellos iban a ser, o esa mujer adúltera iba a ser libre de su pecado, el cometido contra su primer esposo. Era la única manera. Y fue cuando hace más o menos 2000 años el Señor vino, que fue y era ese esposo de la antigüedad. Él se hizo hombre, el Dios de la eternidad, el Todopoderoso. Él se encarnó en un ser humano y Él, que era el esposo de la antigüedad, vino a dar su vida, porque al morir estaba liberando del pecado de adulterio eterno que casi que lo condenaba a este pueblo, lo hacía libre porque Él moría para hacer libre a su amada. Y al final Dios dijo, bueno, me levanto entre los muertos, tengo la posibilidad legal nuevamente de casarme con Israel, solo que ahora, en este momento estamos en la historia, en el momento del nuevo noviazgo. Y está por darse un futuro matrimonio, que es el que la Biblia habla de un futuro, unas futuras bodas, ¿verdad? Y nosotros estamos en el noviazgo. Pregunta, ¿cómo eran los noviazgos de la antigüedad? ¿Se acuerdan? Y ahí te decía. Y no era de la antigüedad, así deberían ser todos los noviazgos. Pregunta, ¿quién elegía esposo para su hijo varón? ¿Quién lo elegía? Esposa, perdón, para su hijo varón. ¿Quién era? El papá. ¿Quién debería elegir hoy la esposa de nuestro hijo? ¿Quién? Nuestro Padre Celestial. Por eso es que usted debería preguntarle a Dios siempre. Y Dios va a mostrar su voluntad a través de sus padres, ¿cómo se dice? Terrenales. Porque hay gente que dice, a mí no me importa la opinión de mis papás terrenales. Él y yo nos amamos. Y vamos a ser felices porque aquí se trata de nosotros dos y punto. No. Dios va a revelar también, o usted debería buscar la bendición de sus padres terrenales también para eso. Me acuerdo tanto cuando Orlandito me dijo esa vaina y yo quería casarme rápido y bueno, esperemos, vaya busque la bendición tanto de sus papás como los de los papás de ella. Yo bueno, me parecía cosa fácil, ¿no? Entonces me fui y hablé a solas con cada uno de ellos dos. ¿Se acuerdan, Orlandito, que yo le contaba? Pues bueno, la cosa no fue tan sencilla. Algunos de los papás decían sí, otros no, y yo miércoles, ¿y ahora qué hago? Porque no me están dando la bendición. Esto es real, ¿no? Que lo estoy contando. Y Orlandito me dijo, pues espere, porque la idea es que usted llegue al matrimonio con la bendición de ambos lados. Así que espérese, mijito. ¿Y qué es lo que uno más no le gusta? Pues esperar. Y yo, bueno, pues espero. Y pasaron un par de meses cuando solita la cosa se fue arreglando y solito esos papás que no querían, dijeron, oiga, ¿sabe qué, Iván? Le damos la bendición para que se case. Y yo dije, uy, esto es señal del cielo, ahora sí. Y yo, Orlandito, me dijeron que me daban la bendición. Hermano, prepare, ahora sí arranque con toda. Y así fue, ¿no? Y se preparó esa boda. Yo arranco el noviazgo con Kate, a los 6 meses le pido el matrimonio y al año ya estamos casados. Y hoy ya vamos ahorita en noviembre para 10 años de casados. Y más felices que nunca. Entonces, Dios eligió esposa para mí. Él vio que era Kate y yo tuve que esperar la voluntad de mi Padre Celestial a través de las autoridades familiares. ¿Sí ven que las autoridades son importantes? Entonces yo no me podía saltar el principio de sujetarme a mis padres y a los de ella en ese sentido para buscar la bendición. Ya si un papá se opone rotundamente y no tiene argumentos y pasa uno ahí esperando 6 meses, un año y sigue opuesto, pues ya ahí ya toca analizar y si no toca echar adelante, pero ya es por un tema de rebeldía del padre. Pero si no hay nada de eso, hay que esperar y llegar al matrimonio con esa bendición. Entonces, Dios casa, o más bien, el Padre Celestial, usted debe preguntarle, Señor, tú eres quien conoce a mi esposa, a mi esposo, dime si es él o ella. Hay que hacerlo. Y por eso a nosotros nos gusta hacer esos procesos prematrimoniales porque ahí se destapa la olla.
Usted a veces lo ve lindo, bonito, trabajador, pulcro, se baña todos los días y de repente uno empieza a hacer esos procesos y eso es como si le salieran los demonios, eso empieza a moverse de todo, las situaciones y uno dice, wow. O al revés, el Señor confirma que era. Pero el problema es no intentar, no poner bajo autoridad esas relaciones para que Dios muestre, ¿verdad? Entonces, o viceversa, la mujer se ve linda, bonita, estudiosa, pero eso empieza uno a ponerla bajo autoridad y empieza eso a revolcarse. Entonces uno se da cuenta si es, si no es. Es una cosa muy, muy particular. Entonces, ¿cómo pasaba eso? Llegaba el hombre, el padre iba a buscar esposa o prometida para su hijo. Una vez las dos partes quedaban de acuerdo, se ponían de acuerdo, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? No, pues se acostaban, porque tocaba darse la pruebita de amor, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Eso es lo que Hollywood nos vende. Todo Hollywood y todo el mundo cree que la pruebita de amor es lo necesario para darnos cuenta si estamos eligiendo bien, porque yo qué me voy a casar con alguien que por ahí bese todo feo, me meta mucho en la lengua, o de pronto no nos sintamos bien ahí en casa, o de pronto que tal una relación sexual y todo sonso, ¿sí? Y ellos ya no quieren una mujer y no quieren un hombre, sino quieren es un gigoló ¿sí? De esos, y el hombre que está esperando es una casi prostituta pornográfica. Entonces necesito probar, ¿no? Claro que no, la Biblia no dice eso. Uno arranca un noviazgo ya con el compromiso de que yo quiero casarme contigo. El noviazgo se arranca diciendo yo me quiero casar contigo. Eso es lo que el noviazgo arrancó, el segundo noviazgo, este nuevo, arrancó hace 2000 años cuando Yeshua o Jesús, ¿qué dijo? O más bien quiero casarme con ustedes. Eso es lo que nos dijo, ¿verdad? Y en ese momento que Él pone esa promesa en la mesa, ¿usted la acepta o no? Y si usted dice sí, quiero comprometerme contigo en el futuro, o sea, me comprometo ya y me quiero casar contigo, ahí empieza el noviazgo. O sea que el noviazgo y el compromiso son la misma cosa, no son cosas diferentes, son lo mismo. El noviazgo es un compromiso para casarme. Pero entonces el hombre, ¿qué hacía? Mujer, quiero casarme contigo, no te voy a tocar un pelo, pero sí voy a invertir mi tiempo ahora en ¿qué? Voy a listar vivienda. Y le pregunto, ¿vivienda dónde? ¿Qué dijo el Mesías cuando dijo, me voy a preparar vivienda dónde? En la casa de mi padre. Ahora yo no estoy diciendo que se vaya a vivir a la casa de su papá terrenal, ¿no? No me piense lo que estoy, no va a salir diciendo eso. Usted tiene que hacer rancho aparte de sus papás. Me refiero a que usted, hombre, escúcheme, usted tiene que ir a hacerle casa, ¿cómo le explico? La casa que usted esté construyendo o el lugar donde usted quiera llevarse a su esposa no es meramente un lugar físico, sino que ese lugar físico sea gobernando por el Padre Celestial. Usted tiene que llevar a su esposa a vivir a la casa de su Padre. ¿Me explico lo que quiero decir? No puede, por eso si usted se casa con alguien que no entienda esto, él le va a hacer casa, pero la casa es mía. Entonces allá va a mandar ¿quién? Él, porque como no está gobernado por Dios y esa casa no la gobierna, se la va a llevar no a la casa de su padre, se la va a llevar a su casa. Y usted va a sufrir, mamita, lindo. Pero si él se la lleva y le hace morada en la casa de su padre, está gobernada por su padre, este sí, yo me le voy a vivir con él, a este sí. ¿Sí me entienden el concepto? No se vaya a ir a vivir a la casa de su papá terrenal y su mamá, no. Pero su casa debe ser gobernada por su Padre. O sea que el Señor nos está haciendo casa o lecho en la casa de su Padre. O sea que podemos estar confiados de donde Él nos va a llevar, porque va a estar gobernada por Él, por el Padre Celestial, por su palabra. ¿Me explico? ¿Me agarran la idea? No me van a decir que después yo dije que se tenía que ir a vivir donde sus papás, porque no es verdad, y que quede grabado. Menos mal grabamos esto. ¿Listo? Y mientras él hace lecho
Y él dijo, en la casa de mi padre hay muchas viviendas. Ahora, eso no quiere decir que usted se va a casar con muchas mujeres, ¿no? Pilas, porque él está hablando del pueblo. Pero entonces él está haciendo casa, entonces él no le tocaba un pelo, se ponía en una promesa el noviazgo, ahí arrancaba, nada de besos, nada de nada. Y ahí es cuando muchos me critican, ¿cómo así que uno puede darle un beso a mi novio? Dios no le ha tocado a usted un pelo y a mí tampoco. Él no ha entrado en intimidad con usted ni conmigo. Cuando usted le da un beso a alguien que no es su esposo, usted le puede estar dando un beso al esposo o a la esposa de otra persona. Ay, pero es que nos amamos y fijo llegamos a casarnos. ¡Ja! ¿Cuántas historias, y se lo he hecho varias veces, que me dicen, fijo nos vamos a casar y no llegan al matrimonio? No, hace una nube en sus sentimientos cuando usted abre. Pastor, me gustaría que les dijera lo que nos dijiste esta mañana, que estábamos hablando contigo brevemente. ¿Por qué tú consideras que no deberíamos darnos un beso al casarnos, al ennoviarnos? Ojo, si usted lo ha hecho, yo no voy a ser un policía. Es más, si lo hace enfrente mío, yo tampoco le voy a decir nada, pero yo creo que se lleve este concepto. Acuérdense que no es un tema exactamente eso antes de seguir. Lo digo si me da presa. Pues esta mañana Sí, de lo que hablamos. sobre estos temas, el material. Yo no sé si ustedes recuerdan en Génesis que Dios cogió del barro y sopló aliento en dónde. Pero ¿dónde en las tortillas? Dicen en la nariz. Bueno, pues fue debajito de la nariz. Porque sopló aliento de Vida, y fue un ser viviente. Entonces, él besó al primer ser que creó, lo besó y le dio Vida. Ese es su concepto de beso. Cuando usted ve que alguien se está ahogando, ¿usted sabe cuál es la táctica de un salvavidas? ¿Cuál? Bueno, antes. Por si usted tiene una persona que está ahogándose en sus problemas, use la táctica del salvavidas. Si el salvavidas se tira a rescatarla, cuando todavía tiene adrenalina, hunde el salvavidas. Entonces el salvavidas espera que la persona quede sin fuerzas, la coge tranquilamente y la saca, y si tiene agua, le da una respiración que se llama boca a boca, le da un beso y le salva la vida. ¿Bien? Entonces, según ese concepto, según el concepto cuando yo tomo y le doy un beso a una niña, ¿no? Le estoy dando mi vida. Y ella está dándome de su vida. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes no van a tener una relación permanente, entonces ella se va. Yo me voy llevándome su vida, ella se va llevándose mi vida. Por eso, entre más beso, menos vida tengo. Ese es el concepto como más sencillo, digámoslo así. Claro, pues los jóvenes que están aquí lo entienden. Bueno, y los que somos adultos, porque yo tengo 32 años de casado, que doy muchos besos a mi esposa. Pero es que yo permanezco con ella y soy uno solo con ella. Entonces, ella me da de su vida y yo le doy de mi vida. La palabra en el hebreo de beso es armas. ¿Sabes? ¿Cuál? Armas. ¿Sabes qué es un arma? En esa época las armas se usaban para la guerra.
¿Y qué tiene que ver un beso con armas? Pues tiene que ver que cuando yo beso a una persona le estoy entregando mi vida, mis armas para luchar con ella. Entonces por eso la permanencia es importante. Cuando alguien se divorcia, se lleva la vida de otra persona, se lleva la vida de otra persona, o sea, le quita ¿qué? La vida. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces por eso es que el beso se entrega cuando nosotros casamos a una persona. ¿Usted escucha que dice, ahora sí puede besar a la novia? ¿Qué quiere decir? Que antes no. Ahora sí puede besar a la novia, pero en realidad se dice, ahora sí puede besar a su esposa. ¿Comprendieron? Así que cuando un joven se le acerque y le diga, mi amor, yo te quiero tanto, la vida así, usted conserve su vida. Ahora, si son esposos y hay mucha dificultad con un hombre y le pide un besito, pues obviamente después del besito, cuando uno está casado, pues pasan otras cosas. Sin embargo, si es solo interés muy curioso, dígale, no te quiero, no quiero que me quites la vida, porque eso puede pasar también. Entonces imagínese a alguien que tenga a otra persona, fuera de su esposa, se lleva la vida de su mujer a otra mujer. ¿Están entendiendo? ¿Es muy difícil? Ahí está, para los jóvenes y para los casados. ¿Sí ven que un beso tiene vida? Es un aliento de vida. Y cuando usted está casado, los que están casados, si yo le doy un beso lujurioso, estoy disminuyendo la vida. Pero si yo doy un beso de amor, el amor de Dios, estoy prolongando su vida. Interesante lo del beso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno toma las escrituras, eso es simplemente basado en que cuando cogió el primer ser humano, le sopló aliento de vida en su nariz, es que lo besó y le dio vida. De eso de todo eso, ¿sí? Es lo interesante. Nota, las cosas más pequeñas que el mundo parece que no se notan, son bien importantes. Si ven que cuando usted ya escucha esto, si usted es casado, dice, yo no le puedo dar un beso orgulloso a mi esposa. Y cuando usted no está casado, yo no le voy a dar un beso a cualquier baboso que me está pidiendo un beso. Porque ese baboso se va a llevar mi vida. Ahora, si se compromete conmigo, pues se va a lanzar conmigo, ¿cierto? Y después sí le doy todos los besos que quiera, siempre y cuando no sean orgullosos. Y este concepto de verdad nos protegería, porque en caso de que ese noviazgo no llegue a matrimonio, porque puede ocurrir, si ese noviazgo no llega a matrimonio, usted protegió su vida y siguió guardándose para quien sí es, ¿cierto? Y cuando usted rompe una relación sin haber entregado su vida, pues duele mucho menos. El resto es nostalgia un poquito y todo, pero se acabó. Pero lo que más duele de un rompimiento es cuando usted ha entregado su vida, o sea, sus besos, y mucho peor si ha entregado su cuerpo, ¿cierto? Eso es lo que duele. El resto es nostalgia que pasa con un ratico de charla y se acabó. Es una nostalgia, pero lo que duele realmente es que cuando uno ya ha entregado la vida, como nos dice el pastor. Entonces, yo le estoy enseñando eso a mis hijas. Que lo hagan en el futuro no, pues allá ellas. Pero yo debo enseñarle, debo comunicarles, debo vivirlo. Yo entendí este concepto y lo empecé a entender el día que empecé a reunirme con el pastor hace más o menos, una década, un poco más. Yo ya había empezado mi noviazgo con Kate y yo ya nunca nos tuvimos relaciones sexuales hasta casarnos, pero sí ya nos habíamos besado.
Entonces para mí fue, pucha, ya arranqué esto, ya qué, ¿cómo echo para atrás ya que ya la he besado? Eso fue un complique. Y es que cuando ya ha ocurrido es un tema, no es tan sencillo. Entonces, no puedo decirles que lo logré porque los últimos 3, 4 meses que yo entendí eso antes de casarnos, lo intentamos con Katy y nos reíamos porque me acuerdo mucho, pero por lo menos intentarlo, aunque ya nos habíamos dado, intentarlo nos siguió protegiendo hasta el final. Nosotros llegamos sí súper bien en otro sentido, pero lo bueno de todo es que nos casamos y listo, ya después tranquilos. Y como dice el pastor, ya después de casados intentamos que no haya esa lujuria ni nada, sino respeto dentro de todo. ¿Listo? Entonces, este concepto no se habla mucho en la iglesia del Señor, no se toca mucho y se deja ahí. Nosotros nos parece importante y relevante eso. Entonces, para que lo tenga en cuenta, que si le voy a decir que usted es un pecador si lo está haciendo, jamás. Si ya está ocurriendo, más bien venga y pongámonos las pilas y corrijamos y que no se vaya a mayores, pero no es mi intención detrás de como un policía, y con todo lo que enseñamos acá, jamás estaremos detrás como un policía. Y terminemos entonces el concepto de noviazgo. El hombre le promete que va a hacer casa, o le va a preparar lecho en la casa de su padre, y se va para preparar ese lecho. Y mientras tanto, ¿qué hace la mujer? Mientras el hombre está preparándole el lecho en la casa de su padre, ¿qué le está haciendo la mujer? Pues parrandeando y bailando y molestando con otros, porque como que el futuro prometido se está demorando mucho. Entonces yo no me puedo quedar quieta, eso es perder el tiempo. No, esperar. Entonces una verdadera mujer que ha entendido el concepto hace lo que más le cuesta también, que es ¿qué? Esperar y guardarse. ¿Cómo? En santidad, no dándole besos por ahí a todo el mundo ni nada, a nadie. Está guardando sus besos para su futuro esposo, ni siquiera él. O sea, el respeto va hasta el punto en que ni siquiera él se los da porque lo está esperando para casarse. Entonces en ese momento Dios nos ha dado su espíritu, pero Él todavía no ha entrado en intimidad profunda con nosotros para siempre. Si usted y yo no lo esperamos en fidelidad hasta el final, nos vamos a quedar por fuera de su boda. Entonces, una mujer sabia, sensata, y ¿se acuerda usted ese parábola de las vírgenes? Y después lo vamos a ver, que las 7 vírgenes sensatas que sí tenían aceite y esperaban pacientemente el regreso de su prometido, y habían unas insensatas que no estaban guardando aceite, etcétera, pues tiene que ver con este concepto de esperar en santidad a su amado, limpias. Entonces es muy interesante, muy interesante. Y el amado vuelve cuando ya, ¿quién da la orden para volver? ¿Quién le da la orden? ¿Cuándo va a volver el Mesías? ¿Cuándo? Cuando su padre, ¿qué? Le dé la orden. O sea que ni siquiera el novio da la orden. El papá le da la orden. O sea, el papá le escoge y el papá le da la orden de cuándo es. A veces nosotros queremos manejar con quién y cuándo. No. El que lo dice es el Señor a través generalmente de un entendimiento, de una espera, de un discernimiento, y de que las autoridades necesarias también vaya Dios hablando a través de ellas, ¿verdad? Un pastor no tiene la potestad de decirle quién es para usted y quién no, ¿cierto? Porque a veces los pastores también amañan el tema. Y Dios me dijo que esa mujer que acaba de entrar es la suya. Pero a él no le ha dicho nada, y a ella menos. Y uno va y le pregunta a ella, y no, está más feito, a mí no me gusta, y no obligando ahí, no. Usted tiene que gustarle, tiene que haber, sí, pero guarde. Mire, todos estos conceptos no son para criticarlos y enjuiciar a nadie, es para que reaccionemos y lo hagamos mejor. Algunos ya están a tiempo. Otros saben que cuánto dolor causa una ruptura cuando uno ya ha entregado su vida, ¿o no? ¿Cuántos han pasado por una ruptura amorosa? ¿Yo nomás? ¿Todos ustedes lo han hecho también? ¡Wow! Eso duele mucho, porque es cuando usted haya entregado, ¿qué? Su vida. Duele muchísimo. Algunos no salen de esas depresiones. Más, otros se llegan a suicidar. Otros van y matan al otro. No, eso es un chicharrón terrible. Entonces, Dios tuvo paciencia y en este momento Él está, ¿qué?
haciéndonos, preparándonos el lecho, y nosotros somos su novia, los que lo estamos esperando. ¿Cómo lo estamos esperando? ¿Será que estamos en santidad o estamos acostándonos con, lastimosamente, la cultura y dioses falsos que hay en nuestra cultura? No, pero es que yo soy cristiano, yo soy no sé qué, yo soy sí sé más, eso no vende nada. ¿Es quien me está esperando en santidad, virginidad, en mis mandamientos, dice el Señor? Y cuando Él regrese y vaya por su amada, si la encuentra y que no está preparada, no está limpia y la encuentra por ahí con otro, ¿qué va a hacer? ¿Se va a casar con ella si haya esperado? No, le va a decir, usted no me inspiró en fidelidad. Es más, hablando de nosotros como pueblo, que somos esa mujer que está esperando, la Biblia dice que incluso si el esposo llega, la encuentra y la ve como solita, como que aparentemente está juiciosa, pero resulta que antes de que él volviera, ella, en vez de guardarse en virginidad, por ahí se acostó con algunos y perdió su virginidad. Y resulta que la Biblia dice, y en la ley de Dios decía, que si un esposo venía ya por ella y se casaba, y se daba cuenta en la noche de bodas que ella no era virgen, ahí viene qué pasaba. La devolvía. ¿Y qué le pasaba a ella? La apedreaba, moría lindo. Entonces, o se daba cuenta porque la pillaba infraganti, o se daba cuenta en el momento de entrar en intimidad, pero que se daba cuenta. O sea que algunos de nosotros podemos ser o de los que nos agarren infragantes y no nos ponemos ya las pilas y a buscar la santidad ya, o los que nos hacemos lo que la buscamos, pero por detrás, sí, como que maquillamos todo y llevamos una vida medio hipócrita, pero el día en que el Señor vuelva y vaya a entrar en intimidad, se va a dar cuenta. Y adivine qué nos va a pasar. Pues chao pescado, ni entramos y apedreados, o más bien no podemos estar con Él. Entonces nuestra misión es vivir en santidad, estar haciendo su voluntad. Entonces todo esto es esa historia que está pasando hoy y pues, tiene que ver con usted, ya usted lo ha ido entendiendo, y vamos a terminar estos pocos minutos que nos quedan. ¿En dónde vamos? En la historia estamos más o menos en Esdras, ¿se acuerdan? Un poquito, ahora sí subamos, porque eso era el final, subamos, a ver si me ayudan allá. Echemos para arriba un poquito. Diga, mientras generalmente estos conceptos no se entienden, ¿no? Y nosotros hacemos noviazgos, pues, y el noviazgo arranca todo al revés, y entregamos nuestra vida rápido, y como decía el pastor, llega uno al altar, y no llega por fin apareció, y por fin llegamos con el que era, o con la que era, como decía, eso me acuerdo mucho cuando el pastor me decía, y usted llega al altar y usted le dice a su susodicho o viceversa, me entrego a ti, ¿y usted qué le está entregando? Si usted ya entregó toda su vida por allá, y lo único que le queda es nada, y entonces está entregando ¿qué? Si ya su vida la dejó atrás. Entonces más bien por eso es que hay que hacer todos estos procesos antes si es posible, y si no, se hacen posterior si usted no conocía y Dios restaura. Habíamos quedado en Esdras. Búscame el cuarto párrafo, o un poquito más abajo. Es que estoy perdido, no, más arriba. ¿Dónde habíamos quedado? Esdras 1, sí, ahí. En ese punto habíamos quedado. ¿Qué está hablando este párrafo para los que no se acuerdan? En el momento en que se dividieron, las dos consecuencias que ocurrieron por el adulterio de Israel contra Dios fueron, 1, división entre ellos, y 2, esclavitud. Cuando usted y yo no somos fieles a Dios, dos cosas van a pasarle dentro de su vida. 1, va a venir división en su entorno. ¿Cuántos de ustedes han visto familias divididas? Equipos de trabajos divididos, iglesias divididas. ¿No ha visto usted la división por ahí? ¿O están todos tan...? La división la trae el adulterio contra Dios.
Y aparte del adulterio de división, porque viene división, que fue lo que le pasó al pueblo de Dios y se dividieron, viene esclavitud. Entonces, cuando usted no es fiel a Dios, a ese noviazgo que nos ha llamado, va usted y yo vamos a ser esclavos ¿de qué? En esa época fue Babilonia el que esclavizó a un lado y Asiria al otro. ¿A usted y a mí quién nos va a esclavizar? El pecado. Esclavizados. Entonces, en este momento hemos leído arriba que cayó en esclavitud el reino de Judá, que ya estaba dividido, y cayó en esclavitud en el reino de Judá estuviera bajo esclavitud durante 70 años, ¿se acuerdan? Trayendo su libertad y regreso, el Mesías, más bien Dios permitió que el reino de Judá saliera de su esclavitud 70 años después de ello, cuando estuvieron 70 años esclavos en Babilonia. Por el contrario, el reino de Israel, es decir, las otras 10 tribus, no regresaron a su territorio. Ellos fueron esclavizados por Asiria, pero ellos nunca fueron libres. No retornaron a su territorio ni recobraron su libertad, sino que se mezclaron con las demás naciones y perdieron su identidad como esposa y pueblo de Dios. Vamos a abrir este pasaje, Oseas, y si quieres prendamos la luz de allá, la de atrás, eso. Ábrase el libro rápido de Oseas, ya vamos a terminar hoy. Oseas capítulo 7, para darnos cuenta de esta parte. Oseas, si alguien lo encuentra me avisa cuando llegue ahí. Oseas capítulo 7, versículo 8 y 9. ¿Ya lo tienen por ahí? ¿Listo? Oseas capítulo 7, versículo 8 y 9. Mire lo que dice ahí. Efraín, que Efraín es el mismo reino del norte o reino de Israel. Mire lo que dice el Señor. Efraín se mezcla con las naciones, ¿sí ves? Se mezclaron. Parece una torta cocida de un solo lado. Los extranjeros le minan las fuerzas, pero él ni cuenta se da. ¿Qué está diciendo? Que el reino del norte, el reino de Israel, que también lo llaman Efraín en la Biblia, ¿está mezclado con quién? Se ha mezclado con las naciones. Dice, parece una torta cocida de un solo lado. ¿Cuántos de ustedes han cocinado algo y usted lo cocina por un lado y por el otro no? ¿Cierto? Él lo compara con eso. Los extranjeros les minan las fuerzas, pero él ni cuenta se da. ¿Se da cuenta? Y este territorio nunca fue libre, se mezcló entre las naciones y pasaron a ser conocidas popularmente como las 10 tribus perdidas de Israel. Y se hicieron parte de los gentiles, o sea, de las demás naciones, porque se mezclaron con ellas. Se hicieron parte de las naciones de la tierra, las cuales no están en pacto con Dios y por ende no son su pueblo. Resumen hasta ahí, el reino de Judá, que era el reino del sur, las 2 tribus de abajo, Judá y Benjamín, esas tribus sí vuelven a la libertad después de 70 años, pero las demás 10 del norte no, y se mezclan con las naciones. El destino del reino de Israel, o sea, de las 10 tribus del norte, no fue una casualidad. En realidad fue el resultado de lo expresado por Dios a través de los profetas Jeremías y Oseas, donde se explica cómo Él, o sea Dios, no tendría compasión del insistente adulterio de ellos y dejaría de ser su Dios. Vamos a ir a Oseas, ahí mismo. Vaya conmigo al capítulo 1, que está ahí cerquita, el versículo 6. Oseas capítulo 1, versículo 6. Y aquí, para que usted entienda el contexto, Oseas era un profeta y Dios le dijo al profeta que se casara con una prostituta. Y Oseas le hizo caso. Y Dios le dijo, ahora ten hijos con ella. Y a cada hijo, Dios le empezó a hablar al profeta a través de sus hijos para hablarle a su pueblo. Y llega un punto donde le habla de su segundo hijo, que es Gomer. Donde esta prostituta da nuevamente a luz su segundo hijo. Entonces, versículo 6. Gomer volvió a concebir, que era la esposa prostituta de Oseas,
y dio a luz a una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre, en mi versión dice, indigna de compasión. ¿Cómo dice en la suya? No amada, no compadecida, no amada, indigna de compasión. Entonces le dijo, póngale por nombre que signifique eso. ¿Para qué? Porque no volveré a compadecerme del reino de Israel. O sea, él estaba usando esa situación y esa niña para hablarle al reino de Israel, al reino del norte. Y le estaba diciendo al reino del norte, oiga, yo de ustedes no me voy a compadecer. Sino que, ¿qué? Sino que le negaré el perdón. O sea que esto resultado de lo que ya estaba pasando en la esclavitud y todo esto y de no volver a ser libre, Dios lo había de antemano ya dicho a través de su profeta, a través de esta situación. Y ha dicho, yo no me voy a tener compasión del reino del norte por su adulterio, no les voy a regalar mi perdón. Sigamos. Pues saltémonos al 1.9. Ahí al 9 que dice allá arribita. Entonces, el versículo 9 del capítulo 1 dice, entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre pueblo ajeno. Porque acaba de destetar, mire, vamos al 8. Cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, a la misma arriba, dice, volvió a conceder ahora un tercer hijo y tuvo otro hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas, a este último, ponle por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios, hablándole a el reino del norte. O sea, ahí les dijo, vea, yo ya no voy a ser ni siquiera más su Dios, ustedes son pueblo ajeno para mí. ¿Listo? ¿Esto qué trajo? Trajo como resultado la separación legal a través de una carta de divorcio que Dios le entregó a ellos. Vaya conmigo a Jeremías 3.8. Entonces Jeremías 3.8 nos lo va a mostrar. Cómo Dios con esta parte del pueblo y dando como resultado esto que acabamos de hablar, se separa de esta parte del pueblo de una manera legal, divorcio total. Jeremías 3.8. ¿Listo? Jeremías capítulo 3, versículo 8. Bueno, lo voy a leer desde un poquito antes, para que entienda el contexto. Desde el 6 voy a leer, y ya le muestro qué es lo que está diciendo Dios ahí. Jeremías 3:6. Dice, durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, le dijo a quién, a Jeremías, ¿has visto lo que ha hecho Israel la infiel? Se fue a todo monte alto y allí bajo todo árbol frondoso se prostituyó. Está hablando del reino del norte. Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Oiga, Dios tenía mucha paciencia porque le ponían los cachos, y aún así Dios aguantando, ¿no? ¿Cierto? Y después, ¿qué dijo? Esto lo vio su hermana, o sea, la parte del otro reino, Judá. ¿Y qué pasó? Lo vio su hermana, la infiel Judá, o sea, Judá también la llama infiel. ¿Y qué pasó? Y ella, o sea, Judá, vio también que yo había repudiado al apóstata Israel, al norte, y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. O sea que Dios se separó legalmente, le dio carta de divorcio a esta sección de Israel, la parte del norte. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. O sea que Judá, aun viendo todo lo que estaba pasando con el reino del norte, seguía infiel. También le era infiel. Es complicado estos temas, pero Dios también pasó por un divorcio para que usted sepa, los que han tenido que pasar por esta situación. También pasó por infidelidad. No levante la mano, pero una de las cosas que más duele es ¿qué? A los que están casados, la infidelidad. ¿Cierto que sí? Cuando un novio le dice a la novia, tú me fuiste infiel, ¿será que es verdad? Bueno, es complicado porque si usted le dio su vida, le dio sus besos y todo eso, no, usted no puede refricar nada porque ella no era suya, usted no era de él.
Dios no los había unido. Realmente esto estaba por fuera de lo que Dios bendice, ¿cierto que no? Entonces usted no puede echarle la culpa ni a Dios ni a nada. Ay, pero Dios, yo que te creo tanto, ¿por qué hiciste que mi novia me pusiera los cachos y yo quería? No, pero es que usted no tenía ni siquiera que haberle tocado un pelo y tenía que haberse arrepentido. Entonces, se prostituyeron y Dios le dio carta de divorcio. ¿Dónde vamos? En contraste, y este pedazo, con esto podemos terminar este párrafo rápido. En contraste, Dios tendría misericordia del reino de Judá. Él dijo que iba a tener misericordia a pesar de que era una prostituta también y había sido muy infiel, pero Dios por algún motivo dijo, yo voy a tener misericordia del reino del sur de Judá. Vamos a leer, vuelva a Oseas. Yo lo llevo como por parte hilando. Esto estamos como, ¿quiénes saben acá hacer, quiénes tejen? ¿Quiénes tejen acá? ¿Quién saben tejer? Las niñas modernas casi no tejen, ¿no? Ah, sí, mire, Sofi teje. Tremendo. Pero bueno, las niñas otras modernas no tejen mucho, ¿cierto? ¿Cierto que no? Pero la Biblia es como estar tejiendo. Usted tiene que ir uniendo. Eso es por eso la Biblia dice, escudriñen. Escudriñen porque ustedes van a descubrir si escudriñan. ¿Dónde estamos? ¿Oseas qué? ¿Quién lo tiene ya? 1:7. Léeme porque yo aquí que lo busque. Léelo porque ahí te están escuchando. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. O sea que Dios ya estaba diciendo que va a tener misericordia de Judá. Y saltémonos de una vez al capítulo 5, versículo 14, y me lo leen ahí. Por algún motivo Dios estaba diciendo que a pesar de que Judá era también infiel, por algún motivo con ella sí estaba teniendo misericordia. ¿Lo encontraste? Léeme esa también. 5:14. Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Él hace dos comparaciones. Que con Efraín, que es lo mismo del norte, con Efraín iba a ser como un león, o sea que no era nada de misericordia, como un león con los del norte, pero con Judá, ¿cómo iba a ser? Como cachorrito, ¿sí? O sea que por algún motivo con los del norte, duro, fuerte, no los iba a perdonar, y con los del sur, los de Judá, con una misericordia, y ahí había algo detrás. Entonces, sí nos dimos cuenta que Dios iba a tener misericordia de Judá, pero definitivamente no era por su comportamiento, ya que fue tan infiel como el reino de Israel, que ya lo leímos. O sea que no era ese el motivo. Dios no estaba teniendo misericordia de Judá por su comportamiento, no era ese el motivo. Sino, ¿cuál era? Sino más bien porque a través de la descendencia de Judá, o de los judíos, es decir, de los judíos, cumpliría su promesa de enviar al justo, al Mesías, al que traería la salvación, redimiría de sus pecados a su pueblo y reunificaría ambos reinos. Este fue Yeshua o Jesús, quien debía venir a la tierra por medio de la descendencia de la tribu de Judá. Dios lo dijo desde el comienzo que Él iba a traer a su Mesías por medio de la tribu de Judá. Miramos rápido Génesis 49:10. Entonces, Génesis 49:10. Génesis sí lo encuentro rápido aquí con una sola mano, es más fácil, ¿cierto? Entonces, Génesis 49:10 dice, ahí es cuando Jacob, quien tuvo, o por medio de quienes nacieron los 12 varones que conformaron las 12 tribus de Israel, Jacob estaba a punto de morir. Y Jacob les estaba bendiciendo, ¿sí se dice bendiciendo? Sí, creo que lo dije bien. A sus hijos, antes de morir, a todos esos varones. Y cuando llegó a bendecir a Judá, porque Judá era uno de ellos, ¿qué le dijo? 49:10. ¿O qué dijo Dios a través de él, más bien? El cetro no se apartará de Judá,
ni entre sus pies el bastón de mando. O sea que a través de Judá siempre iba a haber gobernante para el pueblo. ¿Cierto que sí? Y después dice, me perdí. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue ¿qué? El verdadero rey. ¿Que era quién? El Mesías, claro. O sea que sí o sí, a través de esa descendencia iba a venir el Mesías. ¿Y qué dice después? Quien merece, o sea, el Mesías, nuestro Señor Jesús, Yeshua, merece la obediencia de los pueblos. O sea que merece nuestra obediencia. ¿Qué es lo que está buscando el Señor con nosotros? Nuestra obediencia, porque a través de la obediencia somos fieles a su llamado. Vamos a leer rápido aquí Zacarías. Búsquese, alguien me ayúdeme con Zacarías y el otro busque Miqueas. Aquí búsqueme Zacarías y allá búsqueme Miqueas para que usted me ayude. Aquí Zacarías, ¿listo? ¿Quién lo tiene acá? Ah, sí, corrijo acá algo. Yo después lo voy a corregir. Es 10, 3 y 4. O sea, capítulo 10, versículo 3 y 4. Gracias. ¿Quién encontró aquí Zacarías? Para que veamos cómo también en otras profecías aseguraban que el Mesías tenía que venir de Judá. Y por acá Miqueas 5:2 ya lo leemos. 5, capítulo 5, versículo 2. Ustedes me ayudan, es más rápido. ¿Ya lo encontraron acá? Es Zacarías 10, versículos 3 y 4. Me faltó poner 3 y 4. ¿Ya lo tienen allá? ¿Sí? Espera, porque en suma hay gente, entonces léelo acá. Ah, bueno. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él, O sea, de Judá saldrá, ajá, sigue. de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Hasta ahí. O sea que de Judá, de la casa de Judá, iba a salir la piedra angular, el que iba a poner orden al tema, el que iba a venir a poner todo eso. Él lo estaba diciendo. ¿Y en otra parte qué dice? ¿Tú lo tienes, Henry? 5:2. Léelo. Y Efrata, Belén Efrata, ajá. pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes Ahí está. se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Perfecto. Los territorios de las tribus de Israel estaban compuestos por clanes, por pequeñas unidades, y una de ellas era Belén. ¿De dónde salió el Mesías? Belén, y desde la antigüedad ya Dios lo había dicho. Va a venir de Belén, que está dentro de Judá, ahí va a salir el rey. ¿Cómo fue que lo dice? El gobernante de Israel. ¿Quién gobernará Israel? O sea que desde muchos años atrás Dios ya había dicho, de ahí va a venir. Pregunta, si es así, entonces, ¿por qué tuvo tanta misericordia el Señor con Judá? Por su promesa de su Mesías, no era por el comportamiento de ellos. Aquí hay un principio detrás. Si su esposo o su esposa es un cafre o una mala persona, usted debería portarse bien porque como el comportamiento de él, ¿o por qué? Por el pacto que usted tiene con Dios, por la promesa que Dios ha dado. Usted se tiene que mantener en el mismo sitio y buscando la santidad, no por lo que el otro haga. El Señor no se le salió la cuerda por rabia contra Judá, porque lo pudo haber hecho y se le hubiera saltado la pita y todo, y lo hubiera destruido si hubiera querido. No, porque él estaba bajo la promesa que él había dado, y esa palabra él se sostuvo. ¿Y qué ocurrió? Bueno, aquí decimos que la descendencia de la tribu de Judá es la misma de Isaí, que fue el padre del rey David. Todos ellos venían de los judíos. E igualmente María, ¿se acuerdan de María? Claramente, ella era judía, vientre virginal del cual nació en forma humana. Todos ellos venían del linaje del reino de Judá, del reino del sur, todos. Y efectivamente el Señor cumple todo esto hace aproximadamente 2000 años. Y con esto cerramos. De haberse divorciado también legalmente Dios del reino del sur, si él hubiera hecho eso, ¿qué pasaba? Él no hubiera podido engendrar legalmente al Mesías a través de este reino, ya que sería entonces un hijo ilegítimo.
engendrado fuera de su matrimonio, y Dios no iba a tener a su enviado fuera de su matrimonio, no lo iba a hacer. Si lo hubiera hecho así, entonces era un hijo de fornicación. Entonces no, él mantuvo el reino de Judá y finalmente tuvo a su hijo dentro del matrimonio, porque los hijos Dios quiere y debe tenerse dentro del matrimonio. Si usted ha tenido unos hijos fuera del matrimonio, yo no le estoy diciendo que se va a ir para el infierno, estoy diciéndole que rectifiquemos, analicemos, pidamos perdón y empecemos a enseñar lo correcto. Y no tomemos más esto a la ligera. El Señor lo tomó en serio. Si ve que tenemos un Dios que no rompe su propia palabra, Él da ejemplo, pide nuestra obediencia, pero Él está sujeto a su propia palabra y Él mismo la cumple. Él no está por fuera de eso, Él mismo cumple lo que nos ha pedido a nosotros. ¿Hasta ahí es claro? Vamos a dejar hasta ahí. Algo extraño detrás de todo eso, si usted quiere leer eso con calma, está en la página web. Pero esto es un tema de familia. ¿Cuántos hay abogados aquí? ¿Alguno que es abogado de familia? ¿No? Bueno. Pues aquí ya no estamos volviendo abogados de familia. Podemos empezar a discernir. Y cuando nos llegue alguien con esos chicharrones diciéndonos, ¿me debo casar, no me debo casar? ¿Me debo ennoviar, no me debo ennoviar? Venga, le enseñamos qué es eso para que pueda tener luz cuando lo haga. Y mire cómo Dios le ha tocado por tener un matrimonio con una prostituta, o bueno, con una persona no muy fiel, que digamos. Pero también Dios ha sanado eso y nos ha sanado y quiere que volvamos a ese entendimiento maravilloso. Pongámonos de pie y terminamos en oración.